La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. ¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla Hansel Somarribas, dándole la más cordial bienvenida al programa Conquistando tu Paz, que como siempre decimos y esperamos que la paz de Cristo sea la que gobierne en sus corazones, que gobierne en sus almas, en sus hogares, en todo donde ustedes estén. ¿Se ha puesto usted a pensar en el precio de la paz? ¿Cuánto daríamos por tener paz en todas las áreas de nuestra vida? Paz financiera, paz en el matrimonio, paz con los hijos, paz con nuestros vecinos, paz en el país, paz en toda América Central, paz en el mundo entero. La paz, qué importante es tener paz, qué importante es valorar la paz que Cristo ha obtenido para nosotros. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Cuando venimos a Cristo, sabemos que van a haber problemas, van a haber conflictos, pero tenemos la fe, la certeza y la confianza de que Cristo venció al mundo y que Él me dio esa paz. No la paz como la da la gente de afuera, como la da el mundo. Jesús dijo que Él nos iba a dar una paz diferente a la que el mundo podía darnos, una paz que más bien a gobernar en nuestros corazones, una paz que estaba por encima de las circunstancias. Entonces a mí lo que me rodea no me da paz, a mí me da paz Jesucristo. Entonces el mundo se puede estar cayendo a pedazos, que Cristo, que es mi paz, gobierna mi mente, gobierna mi corazón y gobierna todo mi ser. Y por eso es que podemos sonreír, por eso es que estamos tranquilos cuando todo el mundo está jalándose los pelos y arrancándose la barba de la desesperación. Podemos estar confiados en Cristo. Confía en Cristo, reposa en el Señor, descansa en Dios. Atrévete a descansar en Dios, a no dejarte gobernar por el afán, por la ansiedad, por lo que va a pasar más adelante. Tranquilo, no te preocupes por lo que va a pasar en tu futuro. Ya Dios está allí esperándote para bendecirte, para ayudarte, para sostenerte con su mano y para que sigas adelante. Quiero compartir con ustedes un tema de la palabra que, como siempre, nos encanta poder compartir la palabra del Señor. En el libro de Jonás, es un libro del Antiguo Testamento. Jonás es uno de los llamados profetas menores. El Antiguo Testamento tiene dos tipos de profetas, o se divide generalmente, profetas mayores y profetas menores. No porque unos sean mejores que otros, sino por el contenido, eso es más extenso. Los profetas mayores tienen más cantidad de capítulos y los menores son 1, 2, 3 capítulos. Algunos pueden tener 4 hasta 6, pero porque son más pequeños se les llama profetas menores. Y Jonás tiene la particularidad que es uno de esos profetas donde lo más importante es él como profeta y no su profecía. En otros libros, usted puede leer el Antiguo Testamento, lo importante son las profecías de estos profetas y la vida gira alrededor de sus profecías. En el libro de Jonás vemos que el libro gira alrededor de la vida de Jonás y vamos a aprender mucho de cómo actuó Dios en la vida de Jonás, de cómo Dios actuó con él. Fue un libro que se escribió más o menos en el año 840 antes de Cristo. Entonces es muy revelador, nos va a enseñar mucho de que el ser humano en realidad no ha cambiado mucho. El ser humano sigue siendo el mismo, pues claro, hoy en día hay más tecnología, el contexto ha cambiado un poquito, pero el ser humano como tal sigue siendo el mismo, y lo lindo de la Biblia y de este libro, de todos los libros de la Biblia, es que nos revelan a un Jonás humano. Era un profeta de Dios, claro que sí, pero humano, que se molestaba, se enojaba, huía de Dios, no quería el compromiso, él quería hacer su propia voluntad y posiblemente se parece a usted y a mí, que a veces somos tan rebeldes y tan cabezones a veces que no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios nos envía para el norte y queremos tomar para el sur, o nos envía para el este y tomamos para el oeste. Pero eso ya se dio en la Biblia hace cientos de años y entonces nos da un consuelo de que hay esperanza para cada uno de nosotros. Porque Dios no se cansa, porque el amor de Dios es eterno, porque Dios nos ama con amor incomparable, con amor inagotable. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor. Ok, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Solamente 5 versículos. Ahí sigue la historia. Usted le motivo y le invito para que la siga leyendo en su casa, siga leyendo todo el libro. Son 3 capítulos muy interesantes y que usted pueda leer todo este libro de una forma tranquilo, calmado, allá en su casa.
Desde el versículo 1 dice que vino una palabra de Dios a Jonás, porque Dios habla, desde el Antiguo Testamento Dios habla, hoy en día sigue hablando a través de la Biblia, a través de su palabra. Muchas veces Dios puede hablar a nuestros corazones y lo hace sin ningún temor, porque Él es Dios, Él nos puede hablar y Él sigue hablando. Dios no es un Dios que está lejano allá en un rincón del universo y que no tiene nada que ver con nosotros. Dios sigue estando presente en este planeta, Dios nos ama, somos sus hijos. Todo aquel que reciba a Cristo es un hijo del Señor y entonces Él nos sigue hablando. Dios quiere hablarte, Dios quiere seguir hablándote a tu corazón, a tu vida, en tus negocios. Dios quiere hablarte y darte dirección específica, porque para eso nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 2, dentro de lo que Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era como el centro comercial del momento. En ese lugar, era el centro, en la ciudad de comercio, la ciudad donde todo el mundo llegaba a vender. También era famosa porque había muchos hechiceros, mucha brujería y había mucha maldad. Resulta que entonces Dios se molesta con esta ciudad porque no se arrepiente. Dios la había bendecido, Dios la había ayudado, y encomienda al profeta Jonás ir a Nínive para llevarles una palabra. Dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Lo que tenía que llegar Jonás a decir era algo muy sencillo. Era decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida, que más adelante lo va a hacer. Pero por ahora él recibe la encomienda de llevar una palabra de Dios, de llevar una palabra de arrepentimiento. Dios le envía una palabra de arrepentimiento a Nínive, no para que se pierdan, sino para que se arrepientan precisamente. Y es como cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama la atención, cuando nos dice: esto está mal, esto no es correcto. No es para que uno siga ahí en lo mismo, sino para que nos arrepintamos, para que cambiemos de actitud. La palabra arrepentimiento es una palabra muy interesante. Arrepentirse no es solamente llorar media hora por algo malo que hice. Arrepentirse es dar un giro en mi vida, en mi actuar. Por ejemplo, si yo voy hacia cierta dirección, caminando hacia el norte y me arrepiento, quiere decir que doy un giro de 180 grados y comienzo a caminar hacia el sur. Si yo estoy robando, giro 180 grados y dejo de robar. Ahora camino en otra dirección, en la dirección de la honestidad. Si yo soy un mentiroso y me encanta mentir y Dios me llama al arrepentimiento y yo me arrepiento, quiere decir que giro 180 grados y no sigo mintiendo, no sigo en ese tipo de vida. Eso es arrepentirse. Hay personas que lo que hacen es llorar y qué malo, y está bien, eso es parte, pero no se arrepienten de verdad, porque continúan en lo mismo y vuelven a caer en lo mismo, y uno dice: bueno, son lágrimas de cocodrilo. Porque a veces lo que sentimos como un remordimiento: uy, qué tirada, qué malo lo que hice, pero seguimos haciéndolo, seguimos cayendo en lo mismo, y Dios nos está llamando a cambiar esa mentalidad, a cambiar esa actitud en nuestras vidas, de no estar cayendo constantemente en lo mismo, sino arrepentirnos de todo corazón, cambiar nuestra mentalidad, nuestro objetivo, dar media vuelta y caminar en sentido contrario. Muchos a veces caminamos en el sentido de echar a perder el matrimonio, y nos esforzamos porque queremos como que el matrimonio se pierda de una vez por todas, pero es tiempo de arrepentirnos, de dar media vuelta y caminar en un sentido donde arreglemos el matrimonio, donde fortalezcamos el matrimonio, donde le demos fuerza, donde amemos al esposo, a la esposa. Demos media vuelta, arrepintámonos y hagamos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. La relación con tus hijos: a veces vamos en una dirección donde estamos echando a perder esa relación. No hay tiempo con ellos, no oramos juntos, no los bendecimos, no les preguntamos cómo va todo. Da media vuelta, arrepiéntase de todo su corazón, dé media vuelta, y ahora caminemos en la dirección donde vamos a amar a nuestros hijos, donde vamos a pasar tiempo con ellos, donde ellos van a saber que estamos allí, en las buenas y en las malas, siempre vamos a estar allí, y eso es arrepentirse. Como le digo, cambiemos la mentalidad de que arrepentirnos es como llorar y sentirme muy mal y paso 3 días llorando. Eso no es arrepentirse, eso es llorar simplemente porque me siento mal. Arrepentirse comienza cuando yo comienzo a girar y camino en sentido contrario a lo que venía haciendo. Versículo 3. Y Jonás se levantó, uno diría, para obedecer a Dios, para ir a Nínive. Y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allá halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, lejos de lo que Dios quería que él hiciera. Y usted sabe que Dios lo ha estado llamando, y todos sabemos cuando Dios nos está inquietando que vayamos a una congregación, que nos arrepintamos, que dejemos ciertas cosas que no son correctas, que rompamos con relaciones que no son honestas, que no son santas delante del Señor. Y usted sabe que Dios nos está llamando, y uno dice: no, aquí en lugar de irme para Nínive, me voy para Tarsis, y da uno media vuelta
dándole la espalda a la voluntad de Dios. Y hay mucha gente caminando de espaldas a la voluntad de Dios. Hay mucha gente caminando de frente a la desobediencia, caminando de frente a lo que Dios no quiere, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que usted sabe que la voluntad de Dios es que usted sea, que sea honesto, que sea íntegro, que sea un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Eso es la voluntad de Dios y usted lo sabe, pero a veces caminamos en sentido contrario, al igual que Jonás. Lo que nos pasa hoy pasó hace cientos de años atrás con Jonás. Jonás, en lugar de ir a hacer la voluntad de Dios, que Dios se la dijo, ¿cuál era? Que fuera a un pueblo llamado Nínive, a una ciudad grande, hermosa, opulenta, con mucho pecado, y llevar una palabra, pregonar contra ella. En lugar de hacer eso, se fue en sentido contrario. Y a veces estamos caminando en sentido contrario a lo que Dios quiere. Dios te está llamando, por favor, no camines más en sentido contrario, cambie su actitud, cambie su mentalidad, gire 180 grados y camine a la voluntad de Dios, que ahí es donde usted va a encontrar bendición. Y a veces nos pasan cosas malas y no sabemos por qué es, pero en realidad es que sabemos que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Jonás se levantó cuando Dios le habló y dice para huir de la presencia del Señor, para huir de la presencia de Dios, caminó en sentido contrario. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Jope era un puerto que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, por lo menos continuó ahí de forma honesta, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuando no estamos bien con Dios, le aseguro que lo que queremos hacer como seres humanos es estar lejos de Dios. Porque si estamos cerca, nos sentimos mal. Si estamos cerca, sabemos que hemos desobedecido a Dios. Si estamos cerca, no queremos que nadie nos hable. ¿No sé si usted le ha pasado que uno le habla de Cristo a alguna persona y uno no me diga nada? Porque no es que no quieren oír de Cristo, es que sabe que si oyen, ellos tienen que romper ciertas cosas, tienen que romper con ciertas ataduras, tienen que romper con ciertas relaciones que no son agradables delante del Señor, y por eso no queremos que nos hablen. No queremos saber nada de Dios, ni escuchar canciones cristianas, ni música cristiana, ni ver programas cristianos, ni en la radio escuchar programas que nos hablen de Dios, porque sabemos que nos hacen sentir mal. Y es importante darnos cuenta de eso. Y si usted se siente mal cuando uno le habla de Cristo, es porque usted sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Y es el tiempo de arrepentirnos, de volvernos a Dios con todo nuestro corazón y caminar en la perfecta voluntad de Dios. Es el tiempo, es el momento. Jonás caminó en sentido contrario. Jonás huyó de lo que Dios quería. Y tal vez tú y yo estemos huyendo de eso. Estemos huyendo de la voluntad de Dios. Y es tiempo de volver a hacer la voluntad del Señor. Dice el versículo 4. Vea lo que pasa cuando uno camina en contra de la voluntad de Dios, se va por un sentido contrario. Iba Jonás en el barco, había pagado su pasaje, iban para Tarsis. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. No eran marineros novatos, eran marineros expertos. Ya habían andado por esos lugares, por esos mares tempestuosos, pero esa tempestad era diferente. Era una tempestad provocada no por la naturaleza, sino por el mismo Dios, que quería despertar otra vez a Jonás y hacer que hiciera la voluntad del Señor, hacer que él hiciera la voluntad de Dios. Y tal vez en tu vida se han levantado vientos y tormentas. No es porque Dios es malo, es que Dios quiere que vuelvas a hacer su voluntad, porque es en la voluntad de Dios donde tú vas a percibir muchas cosas buenas del Señor. Y tal vez usted dice, pero ¿qué es lo que me está pasando a mí? No sé qué me está pasando. Bueno, es el tiempo de volver a la voluntad de Dios. Es el tiempo de volverse de Tarsis y caminar hacia Nínive a hacer la voluntad del Señor. Y la mejor forma es reconciliándote con Cristo y entregando tu vida al Señor. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias, porque así como Jonás estuve caminando en sentido contrario, pero ahora estoy aquí para hacer tu perfecta voluntad. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y reconozco que solo tu sangre preciosa me puede dar vida eterna, Señor. Gracias por tus brazos abiertos que nunca me han desechado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque te has reconciliado con Dios, porque has hecho esa oración. De aquí en adelante solo cosas maravillosas te esperan. Date media vuelta, arrepiéntete y camina en pos de la voluntad del Señor. Aquí están nuestros números telefónicos, todos nuestros contactos. Queremos ayudarte, queremos conocerte. Por favor, llámanos, visítanos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste